Dios les bendiga. En esta noche, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Reyes y nos vamos a ir al capítulo 17. Y en el capítulo 17 nos vamos al versículo 8 y de ahí leemos los 16 versículos siguientes. Le voy a dar lectura y le voy a pedir que me siga con su vista, si tiene ahí su Biblia abierta, o bien escuche la lectura. Dice así la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo un pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, o sea, murió. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria a mí mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomándolo luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Este pasaje es muy interesante y hay muchos principios aquí establecidos y que de alguna manera cada uno de nosotros puede identificarse con ellos. Aquí son 3 los personajes que aparecen y cada uno de ellos fue probado. La mujer viuda con su hijo y Elías. La lectura nos inicia Dios hablándole a Elías que se fuera a Sarepta. Decíamos que empezaba la lectura cuando Dios habla con Elías ordenándole que vaya a Sarepta de Sidón, y quería la presentación para ubicarlos geográficamente dónde está
Sarepta está entre Tiro y Sidón. Tiro y Sidón son puertos, están en la costa. Tiro pertenece a Líbano, que sería Fenicia en aquel tiempo. Sidón ya es territorio de Israel. Sarepta está entre Tiro y Sidón. Como si dijéramos, está Zihuatanejo y Acapulco. En medio de Zihuatanejo y Acapulco está Sarepta. Ahorita a ver si ya podemos acceder a la presentación para irnos ubicando. Pero bueno, empieza así la narración y vamos a leer un poquito antes, o ya no nos va a dar tiempo de leer, pero pues en el capítulo 17 inicia, en Primera de Reyes, capítulo 17, inicia el ministerio de Elías. Y dice el primer versículo: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Quién era Acab? Si nos vamos al capítulo 16, versículo 29, dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Es-et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. En su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Bueno, el antecedente es Acab. Acab era un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, más que todos los reyes que antes que él. El antecedente está en Jeroboam. Cuando murió Salomón, su hijo Roboam, cuando murió Salomón se dividió el reino, se dividió el país en dos partes: el reino del norte, Israel, con 10 tribus, y el reino del sur, Judá, con 2 tribus. Ahorita estamos en el contexto del reino del norte, cuya capital era Samaria, y ahí reinaba Acab, que se casó con Jezabel. Acab era un hombre sin carácter, y Jezabel era hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, que adoraban a Baal. El propósito de Jezabel era desterrar de Israel la adoración a Jehová. Y Acab, siendo israelita, no solo la apoyó, sino era controlado por esta mujer. Y Acab se conoce como una persona que no tenía carácter y que Jezabel tenía dominio sobre de él. Jezabel fue matando poco a poco a todos los profetas de Jehová y empezó a introducir a las profetisas y a los profetas de Baal y Astoret, que era la esposa de Baal. O sea, era un matrimonio, eran ídolos de ese territorio, sobre todo en este caso de Sidón, de Fenicia, de lo que es ahora Líbano. Ahí vivía Et-Baal. Jezabel procedía de ahí y adoraban a los Baales, a los dioses de la fertilidad, con un sinnúmero de desviaciones en su adoración, porque consistía en
en orgías, tener relaciones sexuales para ser adorados, porque eran dioses de la fertilidad. Y menciono, o vuelvo a mencionar, que Jezabel se proponía desterrar de Israel la adoración de Jehová, y lo estaba logrando. Por eso surge en el panorama la figura de Elías el profeta, cuya misión fue esa precisamente, combatir a Jezabel, y con un portentoso milagro de Dios en el Monte Carmelo solicitó la presencia de Dios para ser probado. Juntó a todos los profetas de Baal y a todos los profetas de Dios, y ahí los confrontó, llevándolos a decidirse a quién adorar. Si dijo, si Baal es Dios, adórenlo, pero si Jehová es Dios, ríndanse ante él. Pero previo a que sucediera todo eso, apenas estamos en el inicio del ministerio de Elías, que se presenta ante Acab y le dice, vive Jehová ante cuya presencia estoy. O sea, el profeta tenía una relación muy íntima con Dios y está retando a Acab y le dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Duraron al final 3 años, y precisamente en cuanto se presenta delante de Acab, inicia esa sequía. Dios apoya el ministerio de Elías y inicia esa sequía. De ahí Dios le ordena que se vaya a Querit. Querit era un pequeño riachuelo que se desprendía del Jordán, pero como hubo sequía, en Querit era un arroyo. Dios iba a alimentar a Elías milagrosamente a través de los cuervos. Los cuervos le llevaban carne y tomaba él del agua del Querit, de tal manera que pudo sustentarse ahí. Pero poco a poco se fue cumpliendo la palabra profetizada por Elías y se fue secando el río Jordán hasta que ni siquiera hubo agua en ese arroyo de donde tomaba Elías. Cuando se terminó el agua en Querit fue cuando en el versículo 8 iniciamos, y es la lectura que hicimos, porque entonces Dios le ordena que se traslade a Sidón, a Sarepta, que está entre Tiro y Sidón. Quería yo mostrarles el mapa, pero bueno, si tuviésemos el mapa de Israel, el dentro de Israel, bueno, aquí aparece Samaria. Esta parte del norte es donde está Israel. Vamos a hacer una analogía mientras la presentación la podemos ver, si es que la llegamos a ver, y si no, con la pura explicación usted váyase imaginando. Vamos a hacer un símil. Si tuviésemos a México como Israel, la parte central está Samaria y por ahí está Querit, pero si tuviésemos de esa parte central que trasladarnos hasta Tiro y Sidón, es como si nosotros nos fuésemos a Tijuana. Del centro nos iríamos hasta Tijuana y en Tijuana estaría Sarepta. O sea, todo ese recorrido tuvo que hacer Elías para llegar a Sarepta y encontrarse con esta mujer viuda. Ahora, tenemos que entender que siempre la posición de la mujer en la historia ha sido de tener posiciones adversas. Aquí encontramos, a ver, una anterior, por favor, o una posterior más bien, la que sigue, es esta. Aquí encontramos, ahora sí creo que lo ven, sería este el territorio de Israel, y aquí tenemos en la parte baja de este mapa, Samaria. Aquí en Samaria era la capital del reino del norte, y aquí inicia el territorio del reino del norte. De aquí de Samaria
se trasladó hasta donde está este globito. Por aquí está el Monte Carmelo, en donde Elías se confronta con los profetas de Baal. Pero más acá, donde está aquí Ben y Turea, aquí de manera paralela, por aquí está. Ahora sí vamos a regresar al mapa anterior. Yo no lo puedo mover. Sí, el mapa anterior, no es el anterior uno. Aquí está Sarepta, aquí está Fenicia, lo que es ahora Líbano, y aquí está Sidón, Tiro, que son dos puertos. Incluso los evangelios, el Señor Jesús los menciona, Tiro y Sidón, y entre Tiro y Sidón está Fenicia. Volvemos otra vez, aquí está Galilea, y hacia acá abajo está Samaria. Lo que quiero decir es que Dios, cuando se agotó, encontramos aquí el río Jordán, que atraviesa a Israel por su parte central. Por aquí está Kerit. Cuando se acabó el agua de Kerit por la sequía que inició, por palabras de Elías con Acab, apoyándolo Dios le dijo, ahora vete de este territorio y vete a Sarepta. Fíjese cómo inicia. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Por principio de cuentas, la viuda, la mujer, era extranjera y estaba habitando precisamente en el núcleo de la idolatría, porque los sidonios, su padre era la esposa de Acab, Jezabel, era de los sidonios, y aquí adoraban a los Baales. Entonces esta mujer era extranjera, viviendo en un contexto idolátrico, pero además era viuda. No se dice cuánto tiempo, si acababa de convertirse en viuda, no se dice, pero era viuda. Ahora, si analizamos cuál era el contexto de una viuda y una mujer con un hijo, era preocupante, sobre todo por el contexto, porque cuando el profeta llega y le dice, casi dándole orden, dame agua, dame un vaso de agua. Bueno, si me presentas, por favor, no quites la presentación. La primera, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, no el mío, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La viuda estaba necesitada. Los recursos se habían terminado. Ya no tenía. Había llegado a tal punto de abandonar la lucha de la supervivencia. Había decidido morir junto con su hijo. ¿Por qué? Porque no tenía sustento. Vive Jehová, tu Dios, le dice a Elías, tu Dios, no mi Dios, porque yo al que adoro es a Baal, pero ni siquiera Baal me ha contestado. Ya mi sustento se ha terminado. Solo me queda un puñado de harina y una cantidad pequeña de aceite para preparar mi último pan. Es precisamente buscando esta leña para preparar ese pan y morirme yo y mi hijo, o dejarme morir, porque ya no tengo nada. Ahora, el contexto es que ella conocía a Jehová, al menos de oídas. Vive Jehová tu Dios, dice que no tengo pan cocido. Vive Jehová tu Dios. Sabía quién era Jehová, sabía que los hebreos adoraban a Jehová, siendo Baal el dios de la fertilidad, al que se adoraba para las buenas cosechas. Para ella no tiene sentido adorar a Baal, porque su sustento se había terminado. Se había ella abandonado, había dejado de luchar. Tal vez, no tal vez, casi podemos asegurar
que en su necesidad había clamado o había abierto su corazón, su alma a Jehová, Dios de Israel. Tal vez lo había contemplado en el horizonte de su pensamiento o de sus conceptos. Si Baal no me ha contestado, tal vez el Dios de los hebreos sea más poderoso. Tal vez si yo lo conociera pudiera sustentarme. Tal vez yo sé que Él puede estar consciente de mi necesidad. Aunque yo no lo conozco y aunque sea extranjera, Él me pudiera ayudar. Y es seguro, porque Dios dice en el versículo 9, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Dios había hablado a la conciencia de esa mujer. Por eso es que cuando se encuentra a ese hombre extraño, de hecho, a Elías siempre se le comparó con el ministerio de Juan el Bautista. Elías vestía igual de una manera extravagante. Era un hombre solitario. Él era un hombre nada refinado, nada educado. Vestía de manera burda, pero era profeta del Dios de Israel. Era profeta de Dios. Era un varón de Dios. Y cuando llega un hombre extraño, le ordena, tráeme un vaso de agua. Y la vuelve, ya que ella iba, no cuestionó. Claro que le pareció alguien ajeno, pero además con esa apariencia y esa vestimenta. Pero ¿por qué no puso objeciones? Porque Dios dice, he dado orden ahí a una mujer para que te sustente. En la conciencia, en el alma de la mujer, tal vez había abierto su corazón y había tal vez dirigido su pensamiento, su deseo, su petición a Jehová, Dios de Israel, como una posibilidad. Pero ¿sabe qué dice Crónicas 16:9? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Esta mujer no tenía un corazón perfecto, era idólatra y seguro muchos defectos tenía, pero en ese momento de necesidad se humilló. En ese momento de necesidad clamó y hizo parte suya aquellas promesas que Dios ha dado para aquellos que los conocen. Dios nos ha dado a nosotros también promesas. Clama a mí y yo te responderé y te daré cosas, te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Y tal vez esta mujer, sin conocer esa parte de la escritura, en su corazón la hizo realidad y clamó a Dios. Y Dios la escuchó. Porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra para contemplar a aquellos que tienen un corazón perfecto para con él. Al menos en este momento en el que estaba ya en las últimas, esta mujer abrió su corazón y clamó a él. Utilizó la llave que abre el corazón de Dios. Se humilló. Yo atiendo al humilde. Se humilló. Y como una posibilidad clamó a ese Dios. Y ni siquiera estaba consciente que ese Dios la había escuchado. Pero Dios sí estaba consciente. He dado orden allá a una mujer viuda. Todavía no estaba consciente. Tal vez era un sueño, pero este hombre se apareció de la nada y me está dando órdenes. Ve y tráeme un vaso de agua. Y antes de que te fueras otra vez, pero también te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Únicamente tengo un puñado de harina y un puñado de aceite para hacer nada más la comida para mí y mi hijo y morirnos. ¿Qué hubiéramos hecho en lugar de esta viuda? Honestidad, si contestamos, hubiéramos tomado de a loco a ese hombre. Primero está mi hijo y primero estoy yo. Yo protejo a mi hijo, yo cuido a mi hijo. Y para mí, como viuda, como mujer sola, como ya en las últimas, como ya sin opciones, primero mi hijo, después yo. Y si sobra algo para ti, entonces te haré y te daré, pero difícilmente sobrará, porque nada más es un puñado. Pero Dios había trabajado ya en ella. ¿Por qué no le objetó? ¿Por qué le obedeció? ¿Por qué? Tal vez a nadie le había contado. Estaba sola, desamparada, sin recursos. Pero, ¿qué podía perder? Nada. ¿Qué podía perder? Ese Dios le había ordenado
en su conciencia, en su mente, tal vez no lo tenía ni siquiera claro, pero decidió obedecer a ese Dios y esperar. Y fíjese el principio, cuando nosotros confiamos en Dios y le hacemos caso y obedecemos, las cosas cambian. Cuando nosotros ponemos en primer lugar las cosas de Dios, Él se encarga de transformar la realidad y obrar milagrosamente. Y los recursos que no habían empiezan a existir y a multiplicarse. Cuando nosotros le damos a Dios, aunque suene feo, lo voy a mencionar, cuando nosotros le damos a Dios las migajas, Él nos regresa una hogaza de pan. No, una hogaza. Cuando nosotros le damos las migajas a Dios, aunque suene feo, porque ese es muchas veces lo que hacemos con Dios, cuando a Dios le damos las migajas, Él nos regresa muchas hogazas, muchos bolillos, muchas teleras, mucho pan. Y en ese orden, primero lo de Dios. Si ella hubiera invertido el principio, primero mi hijo, después yo y al último, si sobra, a ti. Primero mi hijo, primero yo y después si sobra, Dios. Porque en este caso, el varón de Dios está representando a Dios. Y si yo voy a poner primero a Dios y las cosas de Dios como prioridad, las cosas van a cambiar. No objetó nada. Fue y le preparó harina y aceite para Dios o para el varón de Dios. Cuando digo para Dios es que este hombre representaba a Dios. Y al ponerlo en primer lugar, empezó a volverse realidad el milagro que Dios tenía preparado. Porque en los versículos 13 dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta sequía duró 3 años. Por 3 años la harina no escaseó, ni el aceite menguó. ¿Por qué? Porque ella puso primero a Dios y primero le hizo al varón de Dios. Tomó la harina y con el aceite la amasó, y cuando entonces puso en primer lugar al varón de Dios, puso en primer lugar a Dios, el principio se hizo realidad, porque entonces la harina nunca se acabó, ni el aceite se acabó, porque si hubiera hecho el principio diferente, el hijo y ella primero, no hubiera acontecido el milagro, lo que a través de Elías Dios estaba profetizando. La harina no se acabaría, ni el aceite disminuiría. Por 3 años sucedió esto, pero el principio fue poner primero a Dios como prioridad. Elías fue probado. Elías, desde que inició su ministerio, fue probado. Confrontó a Acab. Acab lo podía haber matado, porque es seguro que Elías le señaló los pecados a Acab. Después, si leemos, Acab juntó a su ejército y por eso Dios lo llevó hasta Sarepta, porque en la sequía, Acab junto con su ejército buscaba a Elías, porque dijo él, por mi palabra dejará de llover y por mi palabra lloverá. Y Acab tenía ejército y Acab tenía caballos, ganado, y necesitaba agua y necesitaba encontrar a ese varón de Dios que había dicho que a través de su palabra iba a llover, porque se estaba cumpliendo lo que él había dicho. A través de su palabra también en ese momento dejaba de llover. La fe de Elías fue probada, pero vio la mano de Dios al inicio a través de ese animal inmundo que lo alimentaba, que le traía pedazos de carne. ¿Y dónde había provisión? Solamente en la casa del rey. ¿De dónde traía el cuervo esa provisión? De la casa del rey, hasta que cesó. Y ahora es enviado a una mujer, a una pobre mujer de Sarepta, viuda,
en las últimas, sin recursos, pero tal vez una mujer que en su corazón clamaba por un milagro y para su hijo, pero el milagro inmediatamente que puso ella como prioridad a Dios, se realizó. Después de que le preparó con ese puñado que había y con esa pequeña cantidad de aceite que le coció la torta al varón de Dios, desde ahí la harina creció, desde ahí el aceite no cesó. Por 3 años Dios hizo un milagro. Pero dice el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que el niño murió. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? En aquel tiempo, muchas veces sucede así. Se creía esta mujer que por sus pecados el juicio de Dios caía sobre de ella. Y Dios había enviado a ese varón de Dios para hacerle notar sus pecados, sus iniquidades, y para traerle castigo, y por eso su hijo moría. Una mujer que no conocía a Dios, pero que estaba consciente de su situación, de su realidad, y sabía que ella era pecadora, y que el juicio de ese Dios, tu Dios, y ella respondió: vive Jehová, tu Dios, ese Dios milagroso, misericordioso, magnánimo, que había tenido misericordia de ella, que había enviado a un varón medio extraño, pero que el milagro ahí estaba presente. Al final le dice: ahora sé que tú eres varón de Dios. O sea, Dios fue confirmando cada aspecto. Dios había hablado a su corazón, le había ordenado atenderlo y sustentarlo, pero había duda todavía. Y si había duda, ahora tu Dios te ha enviado para hacerme recordar mis iniquidades, y como castigo recibo la muerte de mi hijo. La prueba de la mujer continuaba. Bueno, el primer paso, ese Dios le había asegurado el sustento a través de este varón. Una situación ahí también poco común, porque por 3 años tenía que hospedarlo. Una viuda con un hijo, ¿qué diría la gente? Ese no era el asunto esencial, porque Dios estaba usando a esta mujer para fortalecer a Elías también en esa prueba, porque todavía Elías estaba siendo preparado para enfrentar a los profetas de Baal. Sí, Elías fue un gran profeta. Más adelante lo vemos en el Monte Carmelo matando a los profetas y haciendo llover fuego del cielo y respaldándolo Dios, porque la iniciativa de regar el altar que había creado ahí para ofrecer sacrificio de Elías fue la idea: trae cántaros y llena todo de agua. O sea, van a ver la gloria de Dios y van a ver verdaderamente quién es Dios, si Baal o Jehová Dios es Dios. Y entonces se la puso todavía más difícil. No solo el sacrificio lo partió y lo mojó, sino que también vació cántaros, hasta alrededor del sacrificio estaba húmedo, de tal manera que si se prendía leña ni siquiera se iba a lograr secar con tanta agua. Pero fue iniciativa de Elías. Pero Dios, para llegar a eso, lo estaba preparando, y allí vio la gloria de Dios a través de un animal inmundo que le sustentó con carne, y el arroyo que le proporcionaba agua, hasta que vino la sequía. Y ahora lo manda con una mujer al cual Dios había ordenado para que lo sustentara por esos 3 años. Ahora la mujer entra en prueba, pero también el hombre de Dios es confrontado y le dijo: dame, y le reclama a la mujer y le hace recordar sus iniquidades y del castigo, pero le dice: Elías, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Elías entró en prueba. La mujer le había
brindado magnanimidad, había preferido darle a él el sustento último que tenía, había puesto a Dios en primer lugar y ahora es afligida por la muerte de su niño. Una mujer viuda, el esposo ya no estaba. Seguro que la sociedad en aquel tiempo excluía a este tipo de mujeres y las dejaba a su albedrío, a ver qué pasaba. La mujer había perdido a su marido, ya no tenía alimento, solo la posesión, pero ¿de qué le servía? Y ahora muere lo único que tenía, lo más valioso para ella, su hijo. Ella podía morir, pero si tiene un hijo, el hijo le da motivo para seguir viviendo. Sin el hijo ya no tenía sentido la vida. Era lo único que le quedaba. El varón de Dios también se vio confrontado, pero Dios estaba preparando a este varón de Dios, milagro tras milagro, pero él tuvo que clamar, pero él tuvo que interceder, pero él tuvo que ponerse en medio, tuvo que ser empático y comprender la situación de la mujer, pero ella había puesto como prioridad a Dios. Entonces el varón de Dios clamó y el alma del niño volvió a su cuerpo, dice la palabra. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová en verdad está en tu boca. Dios estaba fortaleciendo al hombre de Dios, porque más adelante tenía el reto crucial por el cual se convirtió en el representante de los profetas. Si me ayudas a avanzar en la presentación, hay una lámina más adelante. Bueno, aquí rápidamente, viuda. Es una mujer que no recibe ayuda económica o protección social de ningún varón, sea porque su marido ha muerto, sea porque ha sido abandonada y queda sola, sin padres, hermanos o parientes que cuiden de ella. La siguiente. En aquel contexto patriarcal y violento era imposible vivir sola, pues la unidad fundante, el espacio base de existencia era la casa o la familia. Y fuera de ella, una mujer, si era un joven, se hacía prostituta o vagaba sin ayuda por el territorio. En ese contexto se entiende la institución del levirato, en Deuteronomio 25, 5, 10, ahorita la leemos más adelante. El hermano o pariente más cercano del marido muerto ha de casarse con la viuda, no solo para asegurar la descendencia del difunto, sino para protegerla y darle casa a ella. Estamos hablando del levirato, que ahorita lo vamos a leer en Deuteronomio. Es una medida que Dios había establecido para proteger a esas mujeres. Al menos Israel, con todo que también era una cultura machista, pero se distinguía de las demás naciones, de los demás imperios, en que le daba más lugar a la mujer con todo, aún siendo machista. Se distinguía de las demás culturas y le daba más prerrogativas, más cuidados a la mujer. La ley del levirato era precisamente para proteger, si fuese el caso, a las mujeres solas que habían quedado sin el esposo. La siguiente, por favor. Aquí en Deuteronomio se establece esa ley cuando, bueno, vamos a pasarlo porque aquí nada más se establece el levirato cuando en un matrimonio muere el esposo y la mujer se queda sin descendencia. En la cultura hebrea estaban obligados si vivían juntos los hermanos, uno de los hermanos a casarse con la mujer para darle descendencia al muerto y que no sea borrado de Israel, dice. Y está el caso de Judá con su hijo Onán, que tuvo que hacer esto, cumplir con la ley del levirato y casarse con la mujer de su hermano para darle descendencia. El mismo caso está establecido en el libro de Ruth. Aun cuando ella fue moabita extranjera, se casó con un hebreo. Murieron y ella quedó sola, regresó con su suegra Noemí a Belén, porque eran de ese pueblo,
y Booz se casó con Ruth para darle descendencia al esposo de Ruth, porque Ruth se convirtió en hebrea no solamente al convertirse a la nacionalidad hebrea, sino espiritualmente a tener una relación con el Dios de Israel, con el Dios hebreo, y ella convertirse en hebrea. Y Booz se casa con ella. Y en la historia, Ruth aparece como la bisabuela de David. David descendía de Ruth, la moabita. David tenía en su sangre, sangre gentil. Ruth se convierte en la representante nuestra como pueblo gentil, que es añadida al olivo real. Siendo ella olivo silvestre, es añadida al olivo real y forma parte del pueblo de Dios. En Ruth estamos representados nosotros como pueblo gentil. Seguimos con la siguiente lámina. Bueno, aquí aparece Elías dándole instrucciones a la mujer con ese pan y le dice que Dios le había dicho que la harina no iba a escasear, que el aceite tampoco iba a menguar, en este caso por el tiempo que durara, y desde acá, desde nuestra óptica, sabemos que duró 3 años. 3 años y 6 meses, para ser exactos. La siguiente, por favor. La bendición de Dios vino a la casa de la mujer y continuó hasta que terminó el hambre. Aunque nos es dada una oportunidad para ser bendecidos, es muy difícil comprender si nuestros ojos están cubiertos con la realidad desolada. La razón por la que la mujer de Sarepta pudo escapar de la crisis de la muerte era que no perdió la oportunidad de la bendición, comprendiéndola en una situación en la que cualquier persona habría podido desanimarse. Si solo estamos llenos de preocupación, siendo impacientes ante la realidad por no poder ver el futuro, nunca podremos experimentar las bendiciones de Dios. La oportunidad de la bendición será dada a los que obedezcan la voluntad de Dios con fe en cualquier momento. Superando el muro de la realidad con los ojos de la fe, miremos las bendiciones preparadas por Dios. La bendición está tan cerca de nosotros que parece que podemos tomarla si extendemos la mano. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El ministerio de Juan el Bautista se caracterizó por el espíritu y el poder de Elías. Cumpliendo la profecía de Malaquías, Santiago usa a Elías como un ejemplo de oración. En Santiago 5:17, en Santiago 5, de 7 al 18, él dice que Elías era un ser humano así como nosotros. Sin embargo, él oró para que no lloviera y no llovió. Luego él oró para que lloviera y llovió. El poder de la oración está en Dios, no en nuestra propia naturaleza humana. Pero para que esto sucediera, para que la fe de Elías se fortaleciera y enfrentara a los profetas de Baal y confrontara al pueblo de Israel con estos profetas, tenía que suceder todo esto. Dios lo estaba formando, Dios lo estaba preparando para enfrentar algo mayor. Por eso esos milagros. Pero en Santiago nos dice que Elías era un hombre igual de débil que nosotros. Es cierto, aquí estamos analizando y no nos vamos más allá por falta de tiempo, pero si viésemos lo que sucedió después a Elías de confrontar el máximo reto que tuvo como profeta y matar a los profetas de Baal y ver cómo la gloria de Dios en fuego bajaba y consumía el altar, manifestándole al pueblo de Israel que él era el verdadero Dios. Después Elías entró en depresión y quiso morir, pero Santiago nos recalca que Elías era un hombre con las mismas debilidades que nosotros, pero tuvo fe y oró y dejó de llover, y lloró y volvió a llover. ¿Qué es lo que quiere Dios decir a nosotros? Bueno, todos los principios aquí involucrados, si ponemos como prioridad a Dios, si nos humillamos delante de Dios, si ponemos nuestra fe en Él, el Señor contesta. Si nos humillamos, sobre todo, si obedecemos, si estamos dispuestos a obedecer, a esforzarnos
a determinarnos cumplir con los principios de Dios, con los mandamientos de Dios, y nos humillamos y nos sometemos a la autoridad de Dios y confiamos en Él, a pesar de los pesares, a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación como le pasó a la viuda, Dios va a obrar. Si nosotros, como quien conocemos a Dios y hemos probado de Dios y intercedemos, Dios puede contestar a nuestra oración. Y todo lo que nos sucede es preparación para algo más grande. Como sucedía con Elías, cuando nos centramos en la confusión de la vida en este mundo, podemos quitar nuestros ojos del Señor y desanimarnos. Dios se muestra a sí mismo en obras asombrosas de poder y de juicio, tales como el viento, el fuego y los terremotos. Pero Él también se relaciona íntimamente y personalmente con nosotros, como en el silbido apacible. Dios suple nuestras necesidades físicas, nos anima a examinar nuestros propios pensamientos y comportamientos, nos instruye en cómo actuar y nos asegura que no estamos solos. Antes de esto, en el contexto, cuando Elías oye de lo que dice Jezabel, ese hombre valiente que enfrentó a los profetas de Baal, teme ante la acción, ante las palabras de una bruja y huye y quiere morir porque hay otra circunstancia. También dentro del contexto de Elías también es comprensible un hombre con las mismas necesidades y debilidades semejante a nosotros. Él creía que nada más él como profeta de Jehová era el único que sobraba, porque Jezabel había matado a todos los profetas. Nosotros, desde nuestra visión que tenemos y con la revelación que nos da la Escritura, sabemos que había otro hombre de Dios que había escondido a los profetas de Jehová en una cueva y los sustentaba. Y nadie sabía, tenía que ser secreto, si no, él moría. Y Elías estaba en esa misma situación también. Él ignoraba que había esos hombres guardados en la cueva. Y él creía que era el único profeta de Jehová que quedaba. Y enfrentándose al poder del rey y al ejército del rey y a la malvada reina que era una bruja, teme, sale su debilidad humana y huye queriendo morir. Después del milagro portentoso, se desanima, se deprime y quiere morir. Y allí en la depresión, Dios va y lo levanta y lo sustenta y le dice, en vez de preocuparte, ocúpate. Pero antes se manifiesta a él y dice la palabra que vino un gran viento que rompía las rocas, pero dice, ahí no estaba Dios. Y vino un terremoto tremendo, como si estuviésemos en Sinaí, pero dice la Escritura, ahí no estaba Dios. Y luego vino un fuego que consumió todos los árboles y quemó todo lo que había en su alma, pero ahí no estaba Dios. Y después vino un viento suave y apacible, y dice la Escritura, y ahí estaba Dios. En tiempos de incertidumbre, en tiempos de duda, de confusión, de prueba, de falta de sustento, falta de trabajo, en donde han muerto a nuestro alrededor incluso nuestros seres queridos, en donde innegablemente que hay ocasiones en que viene la depresión en nosotros y decimos, ¿qué sentido tiene la vida? Ojalá ya se terminara todo esto, porque no tiene sentido. Esto que nos está marcando viene a formar un antes y un después. Principio de dolores, pero estamos padeciendo todo eso. Y a veces vienen a tratar de inyectarnos duda, inyectarnos incertidumbre, a ver que todo el contexto nos empuja para que dudemos, para que nuestra fe decaiga, para que nos deprimamos, para que digamos qué sentido tiene seguir viviendo. Y es seguro, como dice la Escritura, que más adelante veremos en su apogeo la apostasía. Y vamos a ver personajes que harán llover fuego del cielo y milagros mentirosos que van a impactar, porque así somos. Queremos ver necesariamente milagros portentosos que partan rocas, que hagan temblar, que caiga fuego del cielo, para decir o identificar a Dios en eso.
Pero el Señor nos advierte, cuidado, cuando eso que no está bajo mi palabra, bajo mis principios, venga a impactar tus sentimientos, venga a impactar tus emociones, que caiga fuego, que tiemble, o que haya un viento portentoso y que creas que ahí estoy yo. Cuidado, pudiera ser, porque yo también puedo actuar así, pero te estoy advirtiendo, eso viene adelante. Yo lo he dicho en mi palabra. En los últimos tiempos dice que aún los escogidos serán engañados si no estamos atentos, si no estamos ejercitando nuestra búsqueda de Dios, nuestra perseverancia en las cosas de Dios, que aunque a veces no tengamos deseos, vamos a escuchar, que aunque no tengamos deseos, vamos a orar, que aunque no tengamos deseos, vamos a alabar a Dios, porque hacia eso va, que te deprimas, que no tengas deseos de vivir, que empieces a pensar porque todo te ha salido mal y que en vez de clamar a Dios y que lo pongas en primer lugar, que pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, empieces a buscar atajos que el mundo te va a ofrecer, pero Dios se puede manifestar a ti en un silbo suave y apacible. Dios suple nuestras necesidades físicas, nos anima a examinar nuestros propios pensamientos y comportamientos, nos instruye en cómo actuar y nos asegura que no estamos solos. Cuando estamos atentos a la voz de Dios y caminando en obediencia a su palabra, podemos encontrar aliento, podemos encontrar victoria y podemos encontrar recompensa. Elías luchó con debilidades humanas comunes, sin embargo fue usado poderosamente por Dios. Puede que no sea a través de esas muestras de poderío, obviamente milagrosas, pero si nos rendimos a Él, Dios también puede usarnos poderosamente para sus propósitos y para los propósitos de su reino. Y los principios y los ejemplos están ahí. Cuando Daniel y sus amigos pusieron como prioridad a Dios y sus principios, ¿qué obtuvieron? Enfrentaron la prueba, enfrentaron el fuego, pero Dios les dio la victoria. Y el Dios de Elías es nuestro Dios. Y el Dios que seguro ha de haber hecho mella en el corazón y en la espiritualidad de la viuda de Sarepta es el mismo Dios al que nosotros adoramos. Y que cuando hay un corazón necesitado, pero que clama a Él y se humilla delante de Él y lo pone como prioridad y se decide a obedecerlo, vamos a ver su gloria. No hay otra. No podemos estar fuera de los principios de Dios y esperar que Dios actúe. Porque si estamos fuera de los principios de Dios y hemos tenido resultados y hay algo que ocurre, téngalo por seguro que no es Dios. Dios se mueve bajo su palabra, bajo sus principios, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros reconocemos y lo ponemos a Él como prioridad y nos sometemos a Él y a su palabra y a sus principios. Entonces, cuando sea eso, estamos seguros que es Dios. No queramos esperar que Dios actúe donde sus principios no son puestos en práctica, donde todavía hay rebeldía en el corazón, en donde todavía queremos utilizar a Dios y queremos que Él nos conteste, pero nosotros en nuestra posición y en nuestra carne y en lo que queremos nosotros, no en lo que quiere Dios. Así no actúa Dios. Y estamos en principios de dolores, pero siendo preparados para cosas que vienen más adelante, más difíciles, más fuertes. Y como Elías, tenemos que ser fieles. Y como Elías, tenemos que sobreponernos y comprobar que el Dios de Elías, un hombre con nuestras mismas debilidades, es nuestro Dios y que comprende también nuestras debilidades y que comprende nuestra situación, pero está esperando que nuestra actitud cambie a favor de Él, a favor de sus principios, a favor de sus promesas, a favor de su voluntad y tenerlo a Él como prioridad y abandonarnos entonces a Él, porque entonces así Él va a empezar a actuar. Ya podíamos seguir, hermanos, hay muchas cosas. Esto es
tan profundo, los principios que están inmersos aquí nos hablan a cada uno en lo personal y nos hacen reflexionar, porque cuando estamos en necesidad, como la viuda de Sarepta, empezamos a ver cómo somos, de cuántas cosas carecemos, todavía cuántas fallas tenemos, y que tenemos que seguir luchando, no podemos dejarnos dominar por la carne y todo eso, tenemos que seguir luchando. Es la única forma en la que Dios desea actuar en nosotros, pero con la cooperación de nosotros, con la actitud de nosotros, porque solamente cuando estemos bajo sus principios, bajo sus lineamientos, bajo sus propósitos, Él va a poder actuar. No hay de otra. Vamos a dejarle aquí, ya nos pasamos mucho tiempo. Ojalá que haya sido de bendición, aunque ya muchos se desconectaron, pero vamos a terminar con una oración y los seguimos invitando a que se conecten cada culto. Padre bendito, Señor amado, toda tu palabra, Señor, nos conduce a contemplarte a ti como el único Dios verdadero, el que tiene dominio y control de todo, el que está esperando, Señor, que nosotros nos humillemos, reconozcamos nuestra necesidad de ti. Tu palabra, Señor, nos hace ver que estamos todavía tan alejados de lo que tú quisieras que fuésemos, pero no debemos dejar de luchar, Señor. Así como Elías, reconocer nuestras debilidades y clamar a ti para que nos ayudes, Padre. La lucha sigue, pero tú estás presente, tú estás atento, viendo nuestro corazón, viendo nuestras actitudes, viendo nuestra determinación. Permite, Señor, que siempre clamemos a ti y busquemos hacer tu voluntad y ponerte a ti como prioridad, para que podamos ver tu gloria, para que podamos quitar los impedimentos que están ahí para obstruir el obrar tuyo en nosotros. Pero de nosotros depende quitar todo impedimento para que tú te manifiestes, así como lo hiciste con Elías, así como lo hiciste con esa viuda, así como lo hiciste con ese pequeño hijo de esta viuda, y vieron tu gloria. Manifiéstate pues en tu iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos.